El secreto del bareque. Cómo se daba una educación francesa en el corazón de Usulután. Año 1951. L'an ou l'élite éducative de Jucuapa. Devant Poussière Bienvenue. Un viaje a la economía ménagère. Chers amis, estimados amigos y amantes de la historia y la educación. Hoy, la memoria nos convoca a un lugar donde la fe se encontró con la pedagogía europea. Un pequeño rincón en el corazón de El Salvador. Retrocedemos a un tiempo donde el bahareque y la vocación de las hermanas de Betania, consoladoras de la Virgen Dolorosa, dieron vida a un sueño. El colegio Santa Teresita de Lisieux en Jucuapa, Usulután. Fue allí donde las señoritas aprendieron no solo de letras y moral, sino también de la economía ménagère, ese arte francés de la administración del hogar que las preparó para ser pilares de sus familias. Esta no es solo una historia de aulas y libros, es el relato de cómo un terremoto borró la materia, pero no el espíritu de una misión. Es la crónica de una institución que, aunque destruida en 1951, dejó una huella indeleble en la transformación educativa del oriente salvadoreño. Te invitamos a sumergirte en esta aventura en el tiempo, a explorar los vestigios de un legado que unió la fe centroamericana con la disciplina francesa. Venez, únete a nuestra comunidad para desenterrar, honrar y compartir la memoria de las valientes maestras y alumnas que construyeron su futuro en Jucuapa. El pasado nos espera para contarnos su historia. L'aventure commence, et soyez les bienvenus a Jucuapa. El Salvador, a principios del siglo XX, era una nación inmersa en una profunda realidad rural. Mientras la capital y Santa Tecla comenzaban a modernizarse, el resto del territorio, especialmente el oriente, mantenía una vida sencilla, apegada a la agricultura. En esta época, el acceso a la educación era un privilegio, no un derecho universal. Las escuelas públicas eran escasas y deficientes. Para las mujeres, la situación era aún más compleja. La formación se centraba en las tareas del hogar, y la educación formal dependía, en gran medida, de la iniciativa privada y de las órdenes religiosas. En este contexto de necesidad y desafío educativo, la fe ofreció una respuesta. Es en 1928, en la ciudad de Santa Tecla, donde surge una institución pionera y netamente centroamericana. La Congregación Hermanas de Betania, consoladoras de la Virgen Dolorosa. Con su misión clara, instruir y evangelizar la congregación, no limitó su obra a la capital. Su llamado las llevó al corazón del oriente, hasta Jucuapa, en el departamento de Usulután, donde establecieron el colegio de Señorita Santa Teresita de Lisieux, convirtiéndose en un faro de conocimiento y fe en la zona. El 20 de enero de 1928, en la histórica ciudad de Santa Tecla, El Salvador, la Iglesia Católica vio nacer una nueva familia religiosa. No era una orden europea o norteamericana, sino una obra nacida de la fe y la visión local, convirtiéndose en la primera congregación religiosa centroamericana. Esta fundación fue impulsada por dos mujeres excepcionales.
la guatemalteca Dolores de María Sea Fernández, quien se constituyó en la Madre General, y la salvadoreña María de la Cruz Pinto Tobías, la primera directora del instituto y vicaria. Su unión simbolizó la hermandad de Centroamérica, unida por la causa de Dios y la educación. Recibieron el nombre de Hermanas de Betania, consoladoras de la Virgen Dolorosa. H.B. C. B. D. El nombre de Betania evoca un lugar de acogida, fe y recogimiento. Su carisma se basa en la espiritualidad de consolar a la Virgen Dolorosa, un llamado que se traduce en un servicio activo a los más vulnerables, especialmente a través de la formación. La misión central de estas hermanas se estableció desde el inicio: la formación y educación cristiana de la juventud, con una visión institucional siempre adherida a las necesidades de la sociedad salvadoreña. Su obra se centró en la creación de escuelas y colegios. Fue este mismo espíritu de servicio y esta misma misión de llevar la luz del conocimiento y la fe más allá de la capital, lo que impulsó a las Hermanas de Betania a fundar y sostener su noble obra en el corazón de Usulután. El Colegio Santa Teresita de Lisieux, en Jucuapa. Al llegar al oriente del país, las Hermanas de Betania establecieron su obra educativa en Jucuapa, Usulután, bautizándola con el nombre del Colegio de Señoritas Santa Teresita de Lisieux. Este colegio se convirtió rápidamente en un pilar para la educación femenina en el Valle de la Esperanza. La edificación que albergó esta misión reflejaba las costumbres y los materiales de la época. El colegio era una estructura de una sola planta construida de bahareque. Este material, económico y tradicional, era común en la zona, pero inherentemente frágil ante los sismos. Más que una simple escuela de día, el Santa Teresita funcionaba como un internado. La existencia de habitaciones para internas era fundamental. Significaba que niñas de municipios y cantones lejanos en Usulután y San Miguel podían acceder a una educación de calidad que de otra forma les habría sido imposible. Para muchas familias rurales, el internado de las Hermanas de Betania representaba la única esperanza de futuro para sus hijas. Así, el Colegio Santa Teresita de Lisieux era el centro de la comunidad de Jucuapa. No solo un lugar de instrucción académica y moral, sino un punto de encuentro y un hogar temporal para las jóvenes de la región. Era una institución vibrante, llena de vida y de futuro, totalmente integrada al tejido social y económico del oriente salvadoreño. La pedagogía de las Hermanas de Betania se diferenciaba de los rígidos modelos disciplinarios de la época. Su filosofía, inspirada en Santa Teresita, era clara. Educar es enseñar a pensar. Es conducir, no amenazar. Es convencer, no regañar. Este método del amor y el convencimiento cultivaba la autonomía, la laboriosidad y la integridad en las jóvenes. El currículo estaba diseñado para la formación integral, atendiendo 3 dimensiones fundamentales. Primero, la fe y la moral, esenciales para el carácter cristiano.
Segundo, la Academia Nacional, asegurando la instrucción formal en letras, aritmética y ciencias básicas. Y tercero, y vital para las señoritas, la formación vocacional y doméstica. La economía menagere, a veces escrito ménagère en francés, es de hecho una modalidad de enseñanza de origen europeo, específicamente francés, que las hermanas de Betania adoptaron e incorporaron a su currículo. La enseñanza se popularizó en Francia a finales del siglo XIX y principios del XX. Era parte del movimiento educativo enfocado en la formación cívica y práctica de las mujeres, especialmente aquellas que no accederían a carreras universitarias. La palabra francesa ménagère se traduce como ama de casa o administradora del hogar. Por lo tanto, la economía menagere se refiere a la economía doméstica o administración del hogar. En el contexto de un colegio religioso, para señoritas como el Instituto Betania y el Colegio Santa Teresita de Lisieux, esta materia abarcaba una formación muy completa que iba más allá de lo superficial. Enseñar a gestionar los ingresos y egresos, hacer compras inteligentes y planificar el ahorro. Técnicas de cocina, conservación de alimentos y la importancia de la nutrición para la salud familiar. Nociones de higiene personal, del hogar y primeros auxilios básicos. Habilidades de confección, reparación de ropa y bordado, esenciales para la economía doméstica. Al incorporar este modelo francés, las hermanas de Betania estaban cumpliendo con su visión de una educación integral y práctica, ya que entendían que una mujer bien formada en la economía de su casa era un pilar para el desarrollo y la estabilidad de la familia salvadoreña, especialmente en una región rural como Jucuapa. La formación práctica, trabajo y laboriosidad se veía como un complemento directo a la formación espiritual y moral, fe y valores cristianos. La vida de internado en el colegio Santa Teresita de Lisieux era, de por sí, una extensión de esta educación práctica. Al vivir bajo el techo de las hermanas, las alumnas aplicaban a diario los valores de la laboriosidad, el orden y la disciplina. Para las niñas de las áreas rurales de Usulután y San Miguel, este internado era el único camino a una educación formal, un verdadero hogar temporal, construido con la fragilidad del bahareque, pero sostenido por la firmeza de la fe. Este modelo educativo formaba líderes para el ámbito doméstico, mujeres preparadas para ser el centro espiritual y económico de la familia. Era un faro de conocimiento y futuro en el oriente del país, hasta que un día de mayo, la tierra misma se encargaría de poner a prueba la solidez de sus cimientos. La tarde del domingo 6 de mayo de 1951, la tranquilidad del oriente salvadoreño se rompió para siempre. A las 5:02 y 5:06 de la tarde, dos fuertes sismos sacudieron la región. La magnitud, que osciló entre aproximadamente 5.9 y 6.2, desató una fuerza devastadora concentrada en el Valle de la Esperanza. Jucuapa y la vecina Chinameca fueron el epicentro de la tragedia. Las estructuras de adobe y bahareque, tan comunes y tradicionales,
no pudieron resistir la violencia del movimiento. Pueblos enteros fueron reducidos a escombros, dejando a miles de personas sin hogar y causando una gran pérdida de vidas. El oriente del país se hundió en el pánico y la destrucción. En Jucuapa, el Colegio Santa Teresita de Lisieux, ese faro de educación y fe, sucumbió completamente. La estructura de Bahareque, que había servido como aulas y, crucialmente, como habitaciones de internas, se vino abajo. El sueño de las hermanas de Betania y la esperanza de muchas familias rurales quedaron sepultados bajo los escombros. Las religiosas, que habían dedicado sus vidas a la enseñanza, enfrentaron la pérdida material de su misión. La destrucción del colegio de señoritas no solo significó un desastre físico, sino el cese abrupto de la única oportunidad educativa para muchas jóvenes de la región. Fue un golpe devastador al tejido social de Jucuapa, forzando un éxodo y una reorganización total de la vida comunitaria. Las ruinas del colegio Santa Teresita de Lisieux marcaron el fin de la misión de las hermanas de Betania en Jucuapa. Sin embargo, el espíritu educativo no murió con los escombros. La necesidad de instrucción en la comunidad era demasiado grande para esperar. En el transcurso de 3 años, después del terremoto, la comunidad y el gobierno se unieron para levantar nuevos edificios. La reconstrucción transformó el destino del sitio. Los colegios destruidos no regresaron a ser instituciones privadas religiosas, sino que fueron restablecidos como instituciones públicas. El terreno donde se alzaba el antiguo colegio de señoritas de las Hermanas de Betania pasó a manos del Ministerio de Educación. Sobre los cimientos de la fe y la laboriosidad se construyó una nueva escuela pública, que hoy lleva el nombre del ilustre educador Miguel Ángel García. Hoy en día, el legado material de aquella valiente misión de las Hermanas de Betania es casi invisible. La única evidencia de la obra y el internado que existió son pocos restos de las bases de piedra del antiguo edificio. Un recordatorio silencioso de la fragilidad de la materia y la perdurabilidad del espíritu de la enseñanza, que hoy continúa en un modelo de educación diferente, pero en el mismo sitio. El caso del Colegio Santa Teresita de Lisieux, en Jucuapa, Usulután, y su trágico fin en 1951, es una ventana histórica a la realidad educativa y social del El Salvador de mediados del siglo XX. La labor de las Hermanas de Betania, consoladoras de la Virgen Dolorosa, reflejó el ideal de la educación integral impulsada por las órdenes religiosas. El pilar era la fe, con el objetivo de formar ciudadanas con sólidos valores cristianos, laboriosidad, orden, integridad, bajo el método del amor y el convencimiento. La incorporación de la economía ménagère, économie ménagère, de origen francés, destacó en su currículo. Esta materia no era una simple clase de cocina o costura, sino una formación avanzada en administración del hogar, nutrición e higiene. Esto empoderaba a las señoritas para ser las administradoras competentes y eficientes de sus futuros hogares, un rol crucial en la economía rural salvadoreña. El colegio, con su sistema de internado,
En una estructura de bahareque, un material vulnerable, se consolidó como un faro de conocimiento para el oriente del país, ofreciendo una oportunidad única a las jóvenes de zonas rurales. El terremoto de Jucuapa, del 6 de mayo de 1951, M6.0, no solo causó una catástrofe humana y material, sino que también fue un punto de inflexión educativo. La destrucción total del Colegio Santa Teresita de Lisieux obligó a las hermanas de Betania a cesar su misión en Jucuapa. El desastre físico acabó con una de las principales instituciones de educación privada y religiosa de la región. Tras la reconstrucción, la tragedia impulsó la acción del Ministerio de Educación. Los terrenos del antiguo colegio privado fueron reasignados para establecer una institución pública. Hoy, la Escuela Miguel Ángel García. La historia de este colegio es un testimonio elocuente de cómo la educación, influida por modelos pedagógicos extranjeros, como el francés, se adaptó a la realidad local. Su desaparición por el sismo simboliza la transición de la educación formal en El Salvador, de ser primariamente una obra de fe y caridad privada a convertirse, por necesidad y reconstrucción, en una responsabilidad del Estado, dejando atrás, como único vestigio, los restos de las bases de piedra del antiguo internado. ¿Sabías tú que en Jucuapa existió un colegio con educación de marcada influencia francesa y que era dirigido por las hermanas de Betania? Este detalle subraya la avanzada visión pedagógica que unió la fe y la modernidad en el corazón del oriente salvadoreño.